cuando nosotros cambiamos, en este caso, un aumento de temperatura con un exceso de radiación, ahí viene el problema. Cuando ocurre lo mismo con una baja de humedad, también inducida sobre un exceso, con una cierta cantidad de radiación, también existe un problema con la radiación. Cada vez es más necesario el uso de mallas de sombreo para proteger nuestros árboles. Pero son tantas las preguntas que nos hacemos a la hora de elegir la más adecuada que a veces se convierte en una misión casi imposible. Nelson Pérez, responsable de Benson para España y Portugal, nos cuenta en este capítulo todo lo necesario para elegir correctamente nuestra malla de sombreo. Empezamos. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, Nelson, bienvenido a este capítulo de Universo Bonsai Lover podcast. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. De verdad, un placer para mí pues, aparecer en tu podcast. Bueno, normalmente a los invitados, la primera vez que pasáis por el podcast, os hago dos preguntas, que son ¿qué es para ti el bonsai y cómo empezaste en el bonsai? Pero tú eres el primer invitado que viene al podcast que a día de hoy todavía no es aficionado al bonsai, ¿verdad? Pues, curiosamente, es interesante la pregunta, ¿no? Tus dos preguntas. Lo interesante del caso es que hace muchísimos años, cuando era un crío, me interesó muchísimo el tema del bonsai. Investigué lo que pude acerca del bonsai, pero nunca en realidad ni tuve un bonsai ni el tiempo para desarrollarlo, así que pues me pilla muy bien el programa. A lo mejor me animo y retomo un poco el tema del bonsai. Bueno, pues si decides dar el paso, ya sabes dónde nos tienes, ya sabes dónde poder consultar y dónde aprender este apasionante mundo. Y ahora seguro que los oyentes se están preguntando, bueno, si Nelson no trabaja bonsai, no hace bonsai, ¿por qué está Nelson en este podcast? Y la verdad que Nelson viene a contarnos un tema que cada vez empieza a ser más preocupante para todos los aficionados y que cada vez preguntamos más y curioseamos más sobre este tema, y nace a raíz de una pregunta o una sugerencia que me hicieron en el último capítulo de la última temporada, y es en base a temas de pantallas de sombreo, mallas de sombreo y todo este tipo de elementos protectores para el sol y para la radiación solar. Hoy vamos a hablar con un especialista en esta temática. Nelson trabaja en una empresa que se llama Ludwig Svensson y se dedica principalmente a control de clima, ¿verdad, Nelson? ¿Quién es Ludwig Svensson? Cuéntanos un poco. Correcto, Manuel. Vale, me dedico justamente ahora a la consultoría, a la parte de control climático con los productos de Ludwig Svensson. Trabajo para una compañía sueca que fue en realidad la inventora de las pantallas climáticas a nivel mundial. Tiene una tradición de 140 años ya de vida, esa compañía, y pues se dedicaron desde hace 40 años a fabricar una tecnología para los invernaderos en general y para algunas estructuras que no son tan especializadas como el invernadero, pues para brindarle una solución en cuanto a la radiación se refiere, y el ahorro energético principalmente. Esas son como las dos principales fuertes que tiene la compañía para lograr optimizar las variables estas climáticas. Ludwig Svensson, pues al final es una empresa familiar que ya se comporta pues como una transnacional, básicamente, sin perder todavía el toque de empresa familiar. Genial. Entonces estáis prácticamente especializados en control de clima y para empezar a hablar del tema que nos viene hoy aquí a este podcast, yo te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué es la difusión de la luz y cómo podemos medir la difusión de la luz?
Vale, es una pregunta muy interesante. La difusión de luz es una cosa muy, muy sencilla, pero a la vez muy, muy complicada. Entonces, la forma más sencilla de tú abordar esa pregunta es cuando la radiación atraviesa un material, la forma que tiene, cómo volverla más suave y distribuirla lo más uniforme posible, eso podríamos decir que es la difusión de la luz. Entonces, atraviesa un material, la radiación, y simplemente la distribuye uniformemente sin quitarle sus propiedades, pero quitándole la intensidad que tiene la radiación. Eso sería el efecto de la difusión como tal. Yo te lanzo esta pregunta porque estamos viviendo, llamémosle cambio climático, estamos viviendo unas primaveras y unos veranos muy intensos lumínicamente hablando, y cada vez es más necesario el uso de este tipo de protecciones para los árboles, porque ¿cuál sería, en rasgos generales, cuál sería la cantidad correcta de radiación solar que deberían de recibir nuestros bonsáis, que a fin de cuentas son plantas? Vale, ahí entramos en la palabra que más nos gusta a nosotros los agrónomos, el depende. Porque ocurre que la intensidad solar, la irradiancia fuera de la Tierra, tiene un máximo siempre casi constante. Varía las gráficas que tú ves de los últimos 30, 40 años, es casi idéntica. Se maneja en la instantánea alrededor de los 1360 a los 1364 vatios metros cuadrados, para hablar en unidades de energía. Y dependiendo de la latitud y del periodo del año, que hace referencia a la inclinación que tiene la Tierra con respecto a su eje, varía. Pero podemos tener, yo siempre le explico a mis clientes en general y a las personas que estoy explicándole este tema, que tampoco es muy sencillo que se diga, ni es el más divertido del mundo, pero lo intento hacer lo más sencillo posible. De esos 1360 vatios metros cuadrados, redondeando, llegan a la Tierra en pleno junio, el 21 de junio, que es la máxima exposición de radiación que tenemos, de mayor duración diario que tenemos, por lo menos en una latitud 37 como Almería, pues están llegando a lo mejor unos 1140 vatios metros cuadrados. Si quieren lo redondeamos a 1100 vatios metros cuadrados. Normalmente no me piden recomendaciones de bonsai, pero me piden recomendaciones acerca del tomate. Y el tomate satura lumínicamente a unos 780 vatios metros cuadrados, 800 vatios metros cuadrados, dependiendo de la humedad y la temperatura. Dicho esto, pues simplemente yo necesitaría un sombreo de entre 30 y 40% a lo mucho para yo poder lograr un sombreo óptimo con una alta difusión por parte de una pantalla. Ahora, en el caso de los árboles, que tienen un parénquima muchísimo más alto, que debido a los años tienen incluso hasta mayor cantidad de ceras contenidos dentro de sus hojas, troncos fuertes, están acostumbrados a una mayor cantidad de radiación, normalmente es variable. Y aquí donde el depende es, bueno, yo intento acostumbrar a mi árbol, a mi bonsai, a ciertas condiciones que se adapten a donde yo lo estoy criando y donde yo lo estoy manteniendo. Entonces me interesa conocer más bien básicamente la variedad, que cada uno tiene un punto de saturación diferente, y ya luego la cantidad que quiero darle a mi bonsai. Pues no es lo mismo, me imagino, un pino a un cedro, a un ficus, a un olivo, a cualquier correcto, otra especie. Correcto. Entonces cada uno tiene un punto de saturación diferente. Sin embargo, lo que normalmente se coloca dentro de los invernaderos de producción de bonsai son pantallas alrededor del 50% que les sirven para cualquier momento. Pero puedes ir a muchísimo menos sombra en general. Principalmente, ¿por qué? Porque si tú evitas tener tanto sombreo, ocurre que puedes tener entrenudos más cortos,
Y ya depende, me imagino, en este caso del, del, del agricultor de bonsai, principalmente, de cómo quiere él manejar el control sobre su planta. Básicamente, por resumir un poco, porque has dicho Sí, cosas muy interesantes, sí, lo que nos recomiendas con una malla de sombreo sería conocer primero el punto de saturación lumínica de nuestra especie, ¿no? Y coger a lo mejor maravilloso, sería maravilloso tenerlo, sí. Y la, existe mucha información al respecto. la más restrictiva sería la que nos marcaría el máximo que deberíamos de poner, ¿no? Y a partir de Correcto. ahí diseñar nuestra malla de sombreo. Con eso lo que hacemos es proteger de posibles daños lumínicos a nuestros árboles. Cuando, corrígeme, a quemaduras en hojas, a crecimientos que no son los debidos y a todo este tipo de... Bronceados en las hojas, correcto, sí. Ese amarilleo que a veces uno dice, oye, esto es fertilizante, esto es agua, esto es exceso, a veces simplemente un exceso de radiación, un bronceado por no estar bien adaptado el cultivo a la temperatura en conjunto con la radiación, o una baja humedad relativa con un exceso. Al no poder haber intercambio de CO2 de parte de las hojas, los estomas están cerrados por cualquier estrés y ahí aparece el bronceado. La planta no está trabajando sobre su rango óptimo y trae los problemas que trae. Es decir, si hablamos de efectos de demasiada radiación y de poca radiación sobre bonsai, sobre cualquier planta, al final son plantas también los bonsai. Uh-huh. Una son los bronceados, ¿qué más? ¿Qué otros efectos podemos encontrar? Mira, vamos a ver, la fotosíntesis es una herramienta que hicieron las que crearon las plantas de verdad espectacular. Y no existe hasta estos momentos un parámetro que podamos definir como que un exceso de radiación. Porque no es, a ver, la radiación es energía que le está llegando a la planta y con eso ella está fabricando todo lo que necesita para poder sobrevivir. Ahora, cuando nosotros cambiamos, en este caso, un aumento de temperatura con un exceso de radiación, ahí viene el problema. Cuando ocurre lo mismo con una baja de humedad, también inducida sobre un exceso, con una cierta cantidad de radiación, también existe un problema con la radiación. Pero si tú tienes bajas temperaturas y le puedes meter a la planta absolutamente toda la radiación que tú quieras, que ella va a seguir produciendo fotosintetatos y todo eso lo va a asimilar la planta sin ningún tipo de problema, siempre y cuando estén acompañadas de las otras variables, temperatura y humedad en las condiciones correctas. O sea que habría que ver hasta qué nivel se puede llegar eso. Siempre hay que tener cuidado con la radiación, pero no es principalmente por la radiación en sí. Estamos hablando mucho de temas de radiación, estamos hablando mucho de mallas de sombreo, pero existen otro tipo de pantallas y otro tipo de mallas, ¿no? Podemos controlar, por ejemplo, podemos hablar de pantallas climáticas también, ¿verdad? Sí, en el caso de las pantallas climáticas hay diferentes versiones. Nosotros como compañía dentro de Benson tenemos diversas, ¿vale? Nosotros las denominamos familia, en este caso. Entonces tenemos la familia Harmony, que es como la más estándar dentro del grupo. Tenemos la familia de las Tempa, que son los de aluminio. Y hago hincapié en esta parte porque nosotros como compañía nos hemos dado cuenta que la parte de utilizar pantallas aluminizadas no son lo más interesante que ocurría, principalmente por el tema de que, aunque tienen un ahorro energético importante, el efecto de poder aumentar la difusión de la radiación la hemos encontrado más importante en nuestros ensayos que el mismo ahorro energético. Parece curioso, pero es así. Entonces hemos logrado aumentar producciones de nuestros ensayos entre un 10 y un 15% más, aumentando la cantidad de radiación. Esto ya también es más interesante
para los agricultores de producción de hortícolas, que a lo mejor también en el bonsai, pero también creo y considero que es importante en el tema del bonsai, porque puedes aumentar velocidades de crecimiento o puedes fortalecer estructuras, puedes incrementar a lo mejor ramificaciones dentro del tema del bonsai. Con lo cual, pues, mejoraría la calidad de un bonsai. Aquí tendrías tú más bien que entrenarme un poco, Manuel. Sí. Si de verdad un bonsai que tenga a lo mejor un tronco más fuerte o una mayor ramificación puede valer más que algún bonsai que sea más débil o que tenga poca ramificación. Claro, al final es como todo. Un producto, o en este caso un bonsai, con un estado de salud óptimo, con un mayor grado de ramificación, que al final lo que nosotros buscamos con este arte es tener un árbol en su plenitud, ¿no? En su plenitud de formación, pues económicamente sería mucho más valioso que un bonsai que está empezando a dar sus pasos. Pero mucho de lo interesante, o quizás lo que buscamos la gran mayoría de los aficionados en este mundo, no solo los que se dedican profesionalmente a la producción de bonsai, como las grandes empresas que hay, que hablaremos un poquito más adelante de ellas, pero los aficionados también lo que buscamos eso es nuestra colección de 20, 25, 30 X árboles, tenerla en su máximo esplendor y poder sacar el máximo rendimiento. Entonces por eso es tan interesante el conocimiento de todo lo que podemos utilizar para mejorar nuestro cultivo, porque una parte muy grande de esta afición es el cultivo del bonsai. Al final estamos cultivando plantas en una maceta y queremos que su cultivo sea óptimo y permita que todos los trabajos que le hacemos de poda, de alambrado, de diseño, terminen siendo una respuesta lo más rápida posible y lo más saludable posible para la planta. Entonces por eso este tipo de herramientas como las mallas o como las pantallas nos pueden venir muy bien, y por como hemos comentado antes, por la trayectoria climática que llevamos en los últimos años, también estamos viendo que empieza a ser necesario, sobre todo en ciertas latitudes. Genial. También maravillosa tu respuesta. Y ahora, también te comento de los otros tipos de pantalla. Dentro de las tipos blancas, tipo Harmony, que tenemos nosotros dentro de Benson, tenemos pues tanto abiertas como cerradas, tanto para interiores como para exteriores. Son las interiores que tenemos nosotros del tipo semicerradas, pues son pantallas del 100% de difusión, por lo cual las cintas blancas te refractan un 70% de la radiación y solo te permiten un 30% la entrada de la cinta blanca. Pero tenemos una translúcida también 100% difusa, que lo que nos permite es incrementar aún más el efecto de difusión. Y ya luego, en el caso de las abiertas, tenemos las cintas blancas que, como comenté antes, tienen un 70% de refracción y un 30% de permitir el efecto de difusión, y entonces el patrón que cada una tiene hace un efecto diferente sobre el nivel de distribución de la pantalla. Ahora, lo interesante de este caso es que cuando, en este caso para las estructuras tipo invernadero, cuando utilizas una pantalla de estas del tipo cerrada sobre un invernadero con un aislamiento más alto de lo que podría tener a lo mejor un particular, pero los que tengan invernadero y tengan una pantalla pueden hacer un salto térmico, especialmente en el invierno, de unos 2 grados más o menos de incremento de temperatura sin calefacción, con lo cual pues también puede acelerar el proceso de crecimiento del cultivo, pues sin tener que utilizar combustible, que eso en esta época que ha incrementado muchísimo de valor, pues es interesante para los agricultores en general. Esto es muy importante lo que has dicho, y quiero lanzarte una nueva pregunta. Tradicionalmente,
pensamos que la malla o la pantalla solo se utiliza para quitar sol, pero es un gran error, ¿verdad? También nos puede servir como ahorro energético. Cuéntanos un poco cómo funcionaría esto. Correcto. Dependiendo del tipo de pantalla, en este caso ya nos estamos viendo las pantallas de ahorro energético. Existen también dentro de la compañía pantallas de alta transmisión de radiación, con o sin difusión incluso. En Holanda utilizan muchísimo las pantallas de ahorro energético, pero totalmente transparentes. Incluso hasta sin difusión, porque lo que les interesa es maximizar la transmisión, pero claro, los inviernos de ellos, para que tus oyentes tengan una idea, la diferencia entre el máximo fuera en Holanda de radiación en diciembre, que son unos 350 vatios metros cuadrados, en el caso de España, pues estamos hablando de 550, 600 vatios metros cuadrados, casi el doble. Entonces, en Holanda les interesa principalmente transmitir energía lo mejor que puedan y aumentar e incrementar pues la temperatura para que funcione el sistema fotosintético de las plantas. Entonces, esas son las diferencias principales. Pero en el caso de España, como normalmente queremos trabajar un poco más combinado, tener el efecto de sombreo en conjunto de ahorro energético, trabajamos con otro tipo de pantallas, no son las Luxus que trabajan los holandeses, sino las Harmony, que es un sistema mixto de sombreo en conjunto con ahorro energético. Y podemos llegar a ahorrar incluso hasta un 45-47% del ahorro del combustible que normalmente antes pues se desperdiciaba por no tener sistemas de pantallas o este tipo de materiales, ¿vale? Ahora, volviendo otra vez a la pregunta que hacías antes, con el tema de la radiación, que se me había pasado contestártela, teníamos el de cómo se medía el tema de la radiación y de la difusión. Y hay un nuevo método que se llama el Orti-Scatter, que no es otra cosa que se pusieron de acuerdo unas 400 compañías a nivel internacional, que son las que trabajan con el tema de transmisión de luz, y vieron que la forma de medir la difusión no era la más apropiada. Entonces, en conjunto con la Universidad de Wageningen en Holanda, diseñaron un nuevo método de medición de la difusión y lo denominaron Orti-Scatter. Y con este sistema nuevo de Orti-Scatter, ahora se puede conocer de una forma más precisa la distribución de la radiación a través de los materiales. Eso se juntaron y los constructores de invernaderos, de los fabricantes de cristal, de plástico, de pantallas, todos se pusieron de acuerdo, y ese es el nuevo método implantado hace 3 años más o menos, y ahora todos se están rigiendo por ese sistema. Y dentro de Svensson pues tenemos el sistema en pantalla de Orti-Scatter más alto entre todos los participantes. Genial, muy interesante, Nelson, de verdad. Espero que a los oyentes les esté resultando curioso todo lo que nos estás contando, porque eres una fuente de información y esto no es tan sencillo como llegar y decir voy a poner una malla, y voy a poner una malla blanca, una malla verde, una malla azul. Sí. ¿Qué diferencia hay entre mallas de colores, o por qué tenemos que elegir una malla de un color o de otra? Uy, esa es una muy buena pregunta, Manuel. Mira, vamos a ver. Esa fue cuando yo comencé hace 5 años en la compañía. Esa fue exactamente mi primera pregunta al equipo de investigación y desarrollo en Suecia, cuando me llevaron de visita en mi formación. Y lo que me dijo Per Holgersson, que es el jefe de investigación y desarrollo en Suecia, me dijo: Nelson, muy buena pregunta. Un inconveniente con eso, que nosotros dentro de Svensson no hemos encontrado ninguna diferencia entre las mallas de colores. O sea, las mallas cromotrópicas, como las quieran llamar,
no hemos encontrado ninguna diferencia que pueda ser útil para nosotros dentro de la línea de pantalla introducir ni un color rojo, ni un color verde, ni un color azul, ni amarillo, ninguno. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna diferencia, o nada que pueda ser interesante como para poder mantener por tiempo constante una colorimetría dentro de lo que es el espectro de la radiación. Entonces, fue bastante interesante. Recientemente han publicado algunas cosas por ahí, y los únicos que tienen un resultado positivo, por lo menos a nivel de investigación, con los colores, son los equipos de investigadores de Israel. En general, yo no encuentro información positiva en cuanto a eso, o no ha llegado a mis manos aún todavía, Manuel. No sé si esto puede ser revelador, pero no hemos encontrado nada todavía. No, pero también es información, es decir, hay Sí. gente que considera que el futuro tienen que ser las mallas, por poner un ejemplo, rojas, y a lo mejor todavía no estamos en ese punto, o no tenemos el conocimiento para Sí elegir por puede qué, ser. ¿no? Que no tenemos el conocimiento para decir por qué tiene que ser una malla de este color. Sí. Vale, Pero hasta los momentos nosotros dentro de Benson no hemos encontrado una diferencia como para nosotros implantar esa tecnología en ninguna de nuestras pantallas. sé por ahí que estáis ya trabajando, porque claro, la gente está empezando a escucharte que hablan mucho de invernadero, cultivo agrícola y demás, Uh-huh. pero realmente ya tenéis, Benson ya tiene experiencia en el cultivo de bonsai y tiene algunos proyectos en cultivo de bonsai. ¿Qué servicio nos puede ofrecer Benson a los bonsai lovers? Hombre, nosotros básicamente ahora mismo podemos hacer muchísimas cosas para apoyar a los bonsai lovers. Tenemos desde, para los que son más sencillos, podemos hacer captura de datos de radiancia, para que más o menos tengan una idea de la cantidad de energía con la que están trabajando. Podemos hacer mediciones, simulaciones de renovaciones de aire para los que tengan invernadero, y recomendaciones climáticas de cuál sería los tipos de pantalla o mallas anti-insectos también apropiadas con los cuales ellos puedan trabajar. Básicamente podemos hacer incluso, hasta los más profesionales, cálculos de retorno de inversión. Tenemos los programas dentro de la compañía para poder colaborarles en esa parte y decir, oye, me voy a dedicar a esto y quiero saber cuánto me va a generar esto dentro de mi modelo. ¿Eh? De mi modelo de negocio. Dentro de mi modelo de negocio. Correcto. Incluso nos acaba de llegar un juguete nuevo hace 2 días, que lo estoy probando ahora, de una cámara térmica, muy interesante para ver los momentos de estrés del cultivo. Qué curioso. Estoy ahora, sí, muy interesante. Ahora te enviaré algunas capturas que tengo, Manuel, para que veas el potencial que puede tener esto. Entonces, nos dedicamos a ayudar al agricultor en general y que le vaya bien, incluyendo el Bonsai Lover. Hace poco tuvimos por ahí una compañía muy grande en Cataluña, Mistral Bonsai, que estuvimos ayudándoles y aportándoles conocimiento para que ellos tomaran las decisiones correctas para su bonsai. Genial, genial. Y ahora ya la última pregunta para cerrar este podcast, Nelson. Bueno, la última va a ser cuando va a empezar a ser aficionado al bonsai, pero la Eso penúltima, va a ser dentro de poco. la penúltima pregunta. Como aficionado, un aficionado que quiera poner una pequeña malla de sombreo en su zona de cultivo, ¿qué tiene que tener en cuenta para diseñarla, para elegir la mejor malla de sombreo y para no equivocarse? Es decir, para no poner una que sea
muy transparente, muy translúcida, que sea muy opaca, que genere mucha temperatura. ¿Qué 4 o 5 consejos le darías tú a este aficionado que está escuchando el podcast y que está pensando en poner una malla de sombreo para cuidar sus pequeñas JOS? Vamos a ver, yo empezaría por algo sin tanto sombreo como tal. Yo empezaría con algo cercano a un 40%, porque en general los árboles están acostumbrados a recibir muchísima radiación. Entonces, ya irte a pantallas por encima del 50 o del 60 tal vez no sea lo más apropiado, porque lo que te interesaría es utilizarlo si no eres un profesional donde tienes un equipo automatizado que vale un pastón, ordenadores climáticos, etc. Entonces, tú necesitas una pequeña difusión de radiación, posiblemente cerrada, sería más interesante incluso que abierta, porque puedes controlar un poquitico la humedad debajo de donde tengas una malla de este estilo, asumiendo que tú tienes a lo mejor, no sé, un jardín donde tienes tus 2 metros por 2 metros de pantalla y, o sea, y cultivas tus pequeñejos. Podría ser algo estilo Harmony del 38%, 40% de sombreo con un ahorro energético para que tenga 100% difusión. Yo creo que con eso es más que suficiente para que cualquier bonsai lover pueda producir sin ningún tipo de limitación en cuanto a los efectos de sombreo. Ya irte a pantallas del tipo del 60 o el 70 tal vez sea demasiado y entonces pues aunque las plantas se adaptan a ese nivel de radiación, pues vas a tener plantas a lo mejor más alargadas, al menos que eso sea lo que el bonsai lover quiera, que sus variedades sean para buscar más la radiación y les interesa pues entrenudos más larguillos o no, aquí vamos buscando compacidad, aquí vamos buscando... entonces necesitamos más radiación, correcto. Entonces, correcto. Nos iríamos a lo mejor a una Harmony 3845 o una Harmony 4015O, dependiendo si es abierta o cerrada, como quiera el bonsai lover. Genial. Pues con tus consejos nos quedamos. Con tus consejos esperamos haber resuelto tú y yo muchas dudas y muchas preguntas. Y por hacer un pequeño resumen, mallas de sombreo cada vez son más necesarias en el cultivo por la cantidad de radiación lumínica que llega a nuestra periferia, a nuestra zona. No más de un 40% sería lo recomendable, ¿no? Correcto. En el caso, el tema de los colores es más una decisión estética a día de hoy. Sí. Y a partir de aquí, todo lo que queramos, si queremos hacer ahorro energético, si queremos hacer otro tipo de control aprovechando esa malla, pantalla, hay posibilidad de hacerlo con diferentes productos que nos has presentado y que nos has explicado. Y a partir de aquí, creo que todo está dicho, ¿verdad? Yo creo que sí. En general, vamos a ver, trabajar con la radiación es una experiencia muy, muy bonita. Hay que tener conocimiento para saber los niveles óptimos y medir muchas cosas que ustedes, los que no son profesionales o expertos en la materia. Profesionales, expertos en bonsai son todos los pequeños, pero en cuanto a radiación y temas de temperatura y todo eso, pues no están haciendo mediciones constantes, ni gráficas, ni nada por el estilo. Entonces, es importante el conocimiento que ustedes están teniendo de cómo han criado ustedes esas plantas sin tener una alta tecnificación. O sea, que eso es de verdad un arte, como dicen directamente del bonsai. Sí. Es maravilloso. Sí. Entonces, crían unas preciosidades de árboles que merece muchísimo el esfuerzo, ¿no? Genial. Pero no tienen esa tecnología y eso pues limita un poco el tomar decisiones sobre eso y lo hacen más como una pasión. Así es, así es.
Pues Nelson, de verdad, voy a dejar abiertos los comentarios para que todo el mundo pueda lanzar alguna pregunta, si queda alguna pregunta, y ya te la haré llegar y le daremos respuesta seguro. Y te invito a que des los primeros pasos en el mundo del bonsai. Sí, seguro que lo haré. Confía en mí que lo haré. ya tengo un buen amigo experto que me puede guiar un poco. Muchas gracias, Nelson, por tu tiempo y muchas gracias por dedicarnos este capítulo a los Bonsai A ti por la invitación, Manuel. Muchísimas gracias, un placer para mí. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.